estar haciendo el Por su, trabajo de hoy. Así que si nos por, puedes contar, te digo que sobre sí, qué entiendo. cosas, ¿sí? Tu formación de base y en qué estás trabajando, si ya ejerces la docencia universitaria, qué experiencia tenemos en el campo educativo, más o menos por allí va nuestra presentación, ¿sí? Perfecto, profe. Un placer, por supuesto, sin problema. Bueno, mi nombre completo es Marcos Cruz, Marcos Cayetano Cruz Benítez. Soy abogado. Ejerzo la profesión de abogado desde el año 2006 en que me recibí. Fui funcionario del Ministerio de Educación 6 años. Posteriormente salí de la función pública y actualmente estoy trabajando en asesoría jurídica de universidades. Actualmente estoy ocupando el cargo de secretario general en la Universidad Nordeste del Paraguay. Yo creo que, Interesante. yo creo que resumiendo un poco, esa sería mi presentación. Muy bien, muchas gracias Marcos. Un Bueno, placer. a todos les digo que nos vamos a empezar un gusto, nos vamos a empezar a presentarnos toditos, si no hoy va a ser aleatoriamente unos 5 y en la siguiente clase otros 5 y así vamos a ir conociéndonos, porque de lo contrario nos va a llevar toda la noche la presentación, ¿sí? Bueno, a ver, Roberto López se ha unido a nuestra clase. Bien, bienvenido Roberto. A ver. Alberto Pérez, ¿te puedes presentar, por favor? Hola, profe, ¿se me escucha? Hola, Alberto. Sí, ahora sí. Bueno, ¿qué tal, profe? La verdad que no tengo mucho que mencionar sobre mi persona. Soy licenciado en matemática pura, egresado de la FACEN de acá, tengo 25 y actualmente estoy trabajando como docente en la facultad, en FACEM, en el departamento de matemática justamente. Tengo una especialización en didáctica, la licenciatura y próximamente la maestría en ciencia de la educación. Excelente, súper bien. Como que no tengo nada que contar, mira toda la riqueza que nos contaste. Sí, Encima estamos matemática, empezando. tu razonamiento lógico a nosotros los letrados nos da así medio miedito. Oh, genial, excelente. Gracias, Alberto. Muy bien. Bueno, a ver, Noelia. Noelia Benítez, eres mi alumna, la que fue mi alumna en letras. Sí, profe, y también el año pasado en el Y curso de sí, didáctica. así mismo. Hola, Noelia, ¿cómo estás? Tanto Todo tiempo. bien, Bueno, a sí. ti, Noelia, yo Y ya te conozco, sí, así que voy a vamos a pasar un pasar poco nomás así ya, de sí, largo. sí, sí. Bienvenida, Noelia, a la Dale, clase. profe, dale. Graciela. ¿Qué tal, profe? Bueno, Bien. voy a poner mi cámara. Sí, porque te veo con una bella sonrisa y que no cambió mucho al abrir la computadora, así que me encanta esa sonrisa. Bueno, profe, yo soy licenciada en diseño textil e indumentaria. ¡Wow! Básicamente la carrera de diseño de moda. Estudié en una universidad privada porque era el único lugar donde existía en ese tiempo. Soy la primera promoción de la Universidad Politécnica y Artística del Paraguay, de la UPAP. Ah, Empecé en el año, realmente estudié primeramente el técnico, 2 años de técnico y después se creó la carrera universitaria y cuando se creó el año siguiente, cuando terminé yo la tecnicatura, la misma institución se convierte en universidad por aprobación por el Congreso y me estiran para enseñar la carrera porque ya llevaba yo en la práctica como 12 años en la profesión. interesante. Y bueno, ahí arranqué con la docencia obligadamente. Ah, pero Pero te ahora gustaba, ¿verdad? no me No te gustaba, gustaba. no Wow. me veía enfrente enseñando ni hablando en público, nada. Fui obligada a enseñar. Aquí. Pero hoy en día es mi pasión. Me dedico solamente ya a la docencia. De eso hace, ¿cuántos años? 25 años. En el 97 empecé con la docencia. En Qué el 97. interesante. Y empecé realmente enseñando y a la vez equiparando las materias para la licenciatura. O sea, eras docente y alumna a la vez.
vez, que acompañar a mis mismos alumnos, ¿verdad? Qué Pero experiencia sí, interesante. y las asignaturas que yo ya cursé en la técnica, sí, las que Y eran las que enseñabas. sí, las que enseñaba realmente la parte técnica, que es moldería y confección. Esa es la parte técnica y proyectos de indumentaria proyectual para hacer vestuarios, sea en el área de alta costura, prêt-à-porter y muchas otras áreas de la moda, ¿verdad? Mira, un poco. Te prometo que en mis 18 años nunca tuve una alumna con esta riqueza No de soy la única experiencia. acá en este grupo, ¿verdad? Y Se en va a muchos encontrar grupos otra. será. Sí. Bueno, después trabajé con ellos 9 años con la UPAP. Y 2 años siguientes, después trabajé en unos proyectos de capacitación con el Banco Interamericano de Desarrollo y el Ministerio de Industria y Comercio en el área de microempresarios de la confección. Fueron 2 años de ese proyecto. Y el año siguiente, 2009, me llaman de la Universidad Americana, cuando también estaba iniciando la carrera, ¿verdad? Era el segundo año, necesitaban una profe en la parte técnica y me llamaron, ¿verdad? Y ahí inicié con ellos en ese año, en el 2009. Al año siguiente me llama la Universidad Nacional, en el 2010, donde se iniciaban también con ya el segundo año, creo, de la carrera y también en la parte técnica. Y estoy en la FADA, la Facultad de Arquitectura y Diseño de Arte, que tiene la carrera de diseño de indumentaria escénica y urbana, se llama ahí. Y en la americana se llama diseño de moda e indumentaria, ¿verdad? Con 2 partes donde está. Y aparte de eso, mi taller, que antes yo confeccionaba a full en mi taller, vestido de novia, vestido en prendas empresariales, todo lo que me pedían los clientes, lo convertí en una escuela taller hace 6 años. Tenés tu propia escuela. Sí, tengo mi propia escuela. Ahora abrazo la docencia. Y acá estoy, ¿verdad? Para perfeccionar esta profesión de que es el don de ser docente, ¿verdad? Haciendo la maestría. Súper bien, mira qué lindo, qué rica experiencia. Así mismo. Fantástico, me encantó escucharte y ver. Ahora sí, con más razón puedo decir que realmente la educación no tiene límites. No tiene límites realmente. Qué Así lindo, es. qué lindo, qué lindo. Gracias por compartir tu experiencia. Okay. Bueno, ella fue la tercera que compartió, ahora le vamos a escuchar a Diana. Diana Beatriz. Buenas noches, profesora y compañeros. Hola, Diana, ¿qué tal? Yo soy contadora pública recibida en la Universidad Nacional de Asunción. El año pasado fui tu alumna en la especialización de didáctica universitaria durante la pandemia. Y actualmente soy funcionaria nombrada del Ministerio de Hacienda. ¿Estás en Hacienda ahora, Diana? Sí, especialista en procesamiento de deuda municipal. Interesante, un tema no menor. Sí, y también instructora en la parte de sistema. A todos los funcionarios nuevos yo le tengo que entrenar en la parte de sistema de carga de deuda. Así que mira qué responsabilidad, ¿eh? Justamente sí. La carga de deudas en este país tan complejo y tan delicado en esas cosas, ¿verdad, Diana? Sí, así mismo, profe. Realmente. Interesante. Muchas gracias, Diana, por compartir con nosotros tu experiencia, ¿sí? Bueno, profe. Bueno, le tenemos a Alba. Alba López. Buenas noches, profe. Buenas noches, compañeros. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, ¿y tú? Mi nombre es Alba Carolina López. Soy contadora pública egresada en la Universidad Nacional de Asunción. Hice también didáctica universitaria en la UNA. Tengo la parte de habilitación pedagógica anteriormente el ICE. Y soy docente en la parte media hace 4 años en el colegio de la universidad de la UTIC, Universidad Intercontinental. Y eso es todo. Interesante, súper interesante. Decime, Alba y Diana, ¿tienen algún parentesco?
¿O coincide Sí, el profe. apellido nomás? Somos hermanas profesoras. Hay un hermano Ahora ya las Roberto recuerdo. López Castillo. Está en el Ustedes grupo hicieron, también. ustedes hicieron la didáctica juntas también, ¿verdad? No, yo No. hice con mi No, hermano Roberto López Castillo yo hice Ah, aparte, profe. durante la pandemia Aparte. en sí, filosofía. sí. Tu nombre, Diana, me sonaba a alguien con hermano dentro de... Sí, Sí, por eso el le pregunté contador a Alba si público era tu hermano. Roberto López Castillo sería profe. Sí, ya. Está Genial. también en nuestro grupo este año. Acá Ah, en están los tres hermanos. Wow. Súper interesante. Bueno, Qué excelente. Muchas riqueza, gracias. ¿Qué? qué Graciela. riqueza, yo. Qué riqueza Sí, ya los hermanos, todo, ¿eh? sí. Lo malo que ahí no se pueden pelear ni entre hermanos ni entre compañeros. ¿Eh? O sea que nada luego. Muy bien. Y Alba, sos mi cuasi tocaya porque tenés mi segundo nombre y mi primer apellido. Porque yo Sí, soy profe. Lelia Carolina López y vos sos Alba Carolina López. Estamos ahí, Sí, cerquita. profe. Bueno, muy bien. Muchas gracias por compartir. Bueno, y con esto estamos dando un poco por terminado nuestro proceso de trabajo en cuanto a la presentación del día de hoy, ¿sí? Y bien, quiero hacerles una consulta así muy interesante. ¿Alguno de ustedes tiene la posibilidad de grabar la clase? Porque a mí no me da la posibilidad de grabar la clase. Hace rato en la clase de grado intenté hacerlo y no sé si tengo muy poca señal o qué pasa, pero me apaga todo lo que puede. Me empezó apagando la cámara, pues me apagó el micrófono, no pude hacerlo. No sé si alguno de ustedes puede hacerlo, lo podemos hacer para compartir después. Hola, Mirta. Yo todavía no me presenté. Sí, Mirta, solamente tomamos 5, pero presentate. Así ya te adelantamos. Profe, no te preocupes que Ana suele grabar las clases. Ah, La excelente. delegada. Súper bien. Bueno, Anita, entonces dejamos ahí a tu cargo la grabación de la clase. Gracias. Ahí ya me quedo más tranquila. Bien. Mirta. Hola, profe. Buenas Hola, Mirta, noches. ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo estás, profe? Súper bien. Espero que muy bien también estén mis compañeros. Mi nombre es Marta Zarza. Yo soy de pila psicopedagoga. Me recibí en la Universidad Evangélica del Paraguay. Tengo estudios en el área de inglés. Soy profesora en el área de inglés. Trabajo en 4 instituciones, vamos a decir, el sistema público enseñando en educación media. Ujú. Y bueno, mucho trabajo, profe, y en medio del trabajo hay que seguir formándose, por eso opté por la maestría, ¿verdad? Hice mi didáctica universitaria en la UNA en el año 2012. Me En costó mucho volver a filosofía también, retomar Marta. en filosofía UNA, así Yo mismo. ya fui tu profe. Sí, ya fuiste Ah, justamente didáctica universitaria en aquel tiempo. En ah, presenciales, profe, en presenciales. bueno. Y bueno, ahora acoplándome a los estudios ya de posgrado en maestría, porque como dicen todos los profesionales, tenemos que seguir formándonos, pues. Sí Y mismo. ese es el motivo, la razón por la cual me encuentro de vuelta estudiando. Excelente, Marta. Fantástico. Es superarse a uno mismo siempre es gratificante. Eh, Siempre. llegué a Tiene sus trabajar esfuerzos. sí, llegué a trabajar, profe, en las universidades, llegué a estar en la UPAP, enseñando la UPAP, en la UNISAL también, y estuve preparándole a los chicos para el probatorio, vamos a decir, de las becas de Itaipú en la Católica. Ah, Eso, genial. para eso me sirvió mi formación en, En vamos a decir, didáctica. la parte de didáctica universitaria. O sea, ya hice Muy bien. ejercicio de eso. Excelente, qué bueno, qué bueno. Eso es importante. O sea, empezar a poner en práctica aquello para lo que nos formamos siempre es enriquecedor, porque nos permite hacer la contrastación entre lo que dice la teoría y lo que realmente es en la práctica. Y la práctica siempre amerita ese plus personal que uno le introduce a lo que te van indicando los libros para que realmente pueda salir adelante, ¿verdad? Sí, Bueno, así mismo. sí. Gracias, profe. A ti, Martita, a ti. Bueno,
Los demás son así tan importantes como todos los que hoy se presentaron, pero simplemente por una cuestión de tiempo vamos a dejar para que se puedan presentar en la próxima clase, ¿sí? ¿Me podrían dar una referencia a ciencia cierta de cuántos estudiantes son generalmente en las clases o como grupo, si tienen un número ya exacto? Me gustaría saberlo. ¿Son 30, son 40, son 50? ¿Cuántos son? Algo así como 35, ¿verdad? Ajá, genial, excelente. Yo recuerdo que No, ya habíamos hablado en la clase anterior, y corríjanme ustedes, porque estaba yo con el tema de la acreditación y estaba con la mente bastante dispersa, pero si mal no recuerdo, nosotros ya habíamos acordado del tema de los trabajos grupales, y recuerdo que el mínimo de grupo que me había pedido alguien por ahí era 3, y yo les había dicho que eran máximo 6. A esos acuerdos ya habíamos llegado. Sí, ¿Sí? profesora. Sí, profe, así mismo. Excelente, excelente. Bueno, yo también les comento por de pronto que esta tarde, antes de iniciar la clase con ustedes, también tengo clase en grado, y en ese lapso de la clase en grado me notificaron que ya tengo usuario y contraseña para el posgrado. Entonces, mañana en la mañana voy a estar cargando toda la información, por eso que ustedes no habrán visto todavía absolutamente nada de lo que corresponde a currículum en la educación superior, ¿sí? Pero ya mañana en la mañana voy a estar cargando esa información, entonces ahí ya van a poder encontrar justamente la guía de trabajo global, que va a ser nuestro plan de clase para estos encuentros, ¿verdad? Y van a encontrar ya también los materiales de la unidad 1, van a encontrar también ya la guía didáctica, que les voy a otorgar un poco más de tiempito, porque como no la van a recibir en tiempo, vamos a ir extendiendo un poco los plazos de entrega de trabajo. Generalmente yo solía dar una semana de tiempo, pero esto lo voy a extender a 10 días para que ustedes puedan hacer el trabajo sin mayores inconvenientes, ¿sí? Bueno, entonces lo que vamos a empezar a trabajar hoy justamente hace referencia, bueno, me presento, no sé si lo hice bien la vez anterior, vuelvo a reiterar porque realmente les digo, ayer terminó nuestra visita y más o menos que el mundo se me está poniendo en orden nuevamente desde el día de hoy, ¿verdad? Entonces, bien, les comento, yo soy la doctora Lelia Carolina López Ojeda, como han de ver en el nombre del Zócalo. Bueno, yo soy egresada primeramente de la carrera de Letras de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Asunción. Posteriormente había hecho la didáctica universitaria, donde descubrí que me interesaba muchísimo la docencia también, aparte de las letras, y eso me impulsó a estudiar la licenciatura en Ciencias de la Educación, que también lo hice en la Facultad de Filosofía. Posteriormente hice la maestría en Educación y más posteriormente concluimos un poco con el doctorado en Educación, que tiene una carga muy fuerte en investigación, porque fue el doctorado que ofreció el CONACYT en relación a un convenio que tenía con la Facultad de Filosofía, ¿verdad? Es un programa que actualmente no está abierto, pero que esperemos que no pase mucho tiempo para que se vuelva a abrir, porque es un programa que cuenta con la acreditación de calidad por 6 años por la NEAES. Entonces, ojalá que rápidamente se puedan llenar los cupos necesarios y que varios de ustedes que estén en este curso puedan presentar su tesis pronto de maestría y ya puedan inscribirse para ese doctorado que les digo con experiencia fue bastante enriquecedor. Se aprende muchísimo porque tiene una carga horaria muy elevada sobre investigación. Bueno, entonces también tengo una especialización en gestión y dirección de centros educativos y planificación estratégica. Así que, bien, básicamente por allí viene mi formación académica.
Y en experiencia de enseñanza en la universidad, les puedo decir que cuento con 18 años de experiencia de enseñanza en grado y básicamente como 11, 12 años de enseñanza en posgrado. Así que todo lo que podamos contribuir con la formación de ustedes es neta y exclusivamente a favor de ustedes. Nada es... todo, soy una convencida que el saber si no se comparte no sirve para nada. Entonces hay que compartir todo lo que uno pueda para que realmente se enriquezca. Bien, entonces, no sé si tienen alguna pregunta más sobre este aspecto de la experiencia de mi trabajo. Profe, yo te quiero preguntar algo, Dime. aprovechando. Sí. Profe, el doctorado que vos hiciste, porque yo vi que filosofía ofrece, o por lo menos ofrecía 2 doctorados, y yo no sabía muy bien, quería saber la diferencia. ¿El que vos hiciste es el que es doctorado en educación no más, o Sí. el que dice doctorado en educación con énfasis en gestión de la educación o algo así? Bueno, el doctorado con énfasis en gestión de la educación superior es el programa abierto actualmente, ¿verdad? Ah, ya. Ok. El doctorado que nosotros hicimos es un doctorado en educación generalista, o sea, no tiene un énfasis exclusivo, sino es abarcante, o sea, nuestra formación no tiene límites de gestión nomás o de currículum nomás, sino, como les dije, como fue un convenio que se hizo por CONACYT, en donde los 32 postulantes estábamos becados por el CONACYT, se hizo una convocatoria, se llamó a un examen de ingreso, nos presentamos 80 y nos quedamos 32, ¿verdad? Y los 32 teníamos la obligación de presentar a CONACYT el doctorado con un lapso de un año de tiempo después de terminar el doctorado teníamos que presentar la tesis, ¿verdad? Fue bastante pesadito, pero lo logramos, ¿verdad? De los 32 que nos presentamos en un inicio, los 32 terminamos de cursar y 29 terminamos de defender la tesis en el tiempo establecido. Y bueno, es un poco esa la diferencia y nosotros estuvimos totalmente becados por el CONACYT. O sea, teníamos Eso es muy interesante, profe, muy luego y más todavía en doctorado, donde la inversión es bien superior a lo que es una maestría. Y, profe, según tu experiencia, ¿ese doctorado un poco más general es mejor que el de énfasis en gestión de la educación superior? Bueno, yo o cada uno tiene sus aspectos positivos. Estimo que sí, o sea, todo depende mucho de hacia dónde van tus intereses por un lado. O sea, yo creo que no soy un interlocutor válido para decir este es mejor o este es menos, ¿verdad? Ya, no, Creo pero que como no. tenés tu experiencia... Sí, a lo que sí te puedo decir es que por mirar un comparativo del diseño de la malla curricular nomás, ¿verdad? El doctorado que nosotros realizamos en educación tenía una mayor cantidad de módulos, coloquios y seminarios desarrollados porque tenían como 37 módulos desarrollamos en un tiempo récord, ¿verdad? Y era una carga horaria muy pesada. Nosotros teníamos como compromiso con el CONACYT estar de jueves a sábados 8 horas diarias y era en la presencialidad, no era en la virtualidad. 8 horas diarias en la facultad, eran las horas presenciales que nos exigía, ¿verdad? Entonces, sí, era bastante pesado porque paralelamente a eso tenías todos los trabajos de producción que tenías que ir presentando, ¿verdad? Claro. Y bueno, también te estaban dando una beca doctoral, o sea, tenías que responder a las exigencias a como de lugar, ¿verdad? Obvio. Sí. Entonces, el doctorado con énfasis en gestión de la educación superior sí se habilita periódicamente. Sí, generalmente, o sea, ellos abren conforme con los postulantes. Conforme con los postulantes. Y sabes también, o sea, yo creo que ha de ser un poco una diferencia. Al tener una carga horaria mayor y una cantidad de módulos superior, yo creo que necesariamente el costo operativo del curso de doctorado en investigación ha de ser mucho más elevado. Ok.
Y eso, cuando no estás becado, se traduce Sí, a los clientes, ¿verdad? O sea, a es, los que se benefician, en este caso los beneficiarios de ese proyecto que van a tener que pagar ese insumo y a lo mejor por allí, porque tenemos que ser honestos, o sea, nuestro mercado se inundó de doctorados en educación de un tiempo a esta parte. ok. Y tenemos ofertas y ofertas, así como a nosotros del CONACYT nos tenían con la presencialidad esos 3 días de la semana durante 2 años, firmes como rulo de estatua, porque tampoco podíamos faltar así porque sí nomás en los cursos, ¿verdad? Ajá. También sabemos que hay doctorados en educación que tienen sus seminarios una vez al mes y tienen otra modalidad y tienen otro ritmo de trabajo, ¿verdad? Sin Genial, desmeritar absolutamente nada, pero son exigencias distintas. así mismo. Así Bueno, que, profe, muchísimas gracias por tu aporte. tuve una preguntita ahí donde me decía, profe, ¿qué diferencia hay entre una tesis de maestría y una tesis doctoral? Creo que decía, porque me salió tesis y puntitos suspensivos, ¿verdad? O sea, hago la lectura comprensiva de la pregunta, ¿verdad? Eh, les puedo decir que la diferencia de una tesis de maestría y una tesis doctoral está en la profundidad y en el tipo de teoría con que uno trabaja. O sea, nosotros, la tesis doctoral ya hace una discusión mucho más fuerte en los resultados con la teoría inicial de trabajo. Entonces, el aporte que se tiene que hacer desde una tesis doctoral ya es de una envergadura mayor. Mi tesis de maestría, por ejemplo, yo trabajé con como era mi énfasis era en investigación socioeducativa, a mí me daba la posibilidad de juntar mis dos pasiones, ¿verdad? O sea, por un lado las letras y por otro lado la investigación socioeducativa. Entonces yo pude presentar un trabajo bibliográfico en donde lo que hacía era, justamente lo que hice fue hablar sobre la opresión del hombre paraguayo reflejada en la figura del Mensú en 3 obras literarias del siglo XX, ¿verdad? Y bueno, tuvo su momento muy complicado de hacerlo porque era una tesis bibliográfica y, bueno, fue una de las pocas tesis bibliográficas en su momento. Y bueno, en el doctorado yo trabajé con el tema, es calidad de la docencia en la educación superior y ahí tuve que trabajar con todas las carreras de la Facultad de Filosofía, que son 6, y a partir de allí era hacer la triangulación, porque eso también, el tipo de instrumento que utilizas, ya no se queda solamente en una encuesta, pues, sí o sí tenés que triangular los instrumentos. Yo, por ejemplo, trabajé con encuesta a los estudiantes, con entrevista a los egresados, con encuesta a todos los docentes de todas las carreras, ¿verdad? O sea, para sacar la conclusión de la calidad de la docencia, yo tenía que contrastar los instrumentos, los resultados de los instrumentos de los docentes, de los estudiantes, de los egresados y de los directivos, ¿verdad? O sea, eran 4 actores que tenía que confrontar para llegar a sacar una conclusión, ¿verdad? En cada uno de los aspectos que fui analizando en cuanto a la docencia. Entonces, el trabajo se multiplica porque tenés que mirar ya desde una perspectiva más globalizada. O sea, acuérdense que el aporte, o sea, ¿para qué te forman como doctor? El doctor es aquel que, como me dijo una persona, qué suerte, ya le tengo una doctora en mi mundo raquítico de la educación, porque yo sufro de raquitismo de educación, me dijo. Y yo me sonreí y me quedé pensando fuertemente en su frase. Y dije, y mira que en una cosa jocosa me dijo algo tan fuerte, decía yo, ¿verdad? ¿Y por qué digo que es tan fuerte? Porque ¿para qué uno crea doctores? Para buscar soluciones a los problemas educativos. O sea, esa es la misión de un doctor en educación. No solamente tener unos cargos altos o lo que sea, sino en la medida que el título sea mayor, los problemas a los que tenés que buscarle solución son más grandes. Y se supone que al llegar a un doctorado tenés que encontrar las herramientas y el análisis lógico, crítico y legal y documental de actuación para tratar de solucionar los problemas que se generen en el campo educativo. O sea, yo no puedo seguir siendo doctor en educación
ese problema no me presente porque yo no me formé para eso. O sea, tengo que tener las herramientas investigativas sólidas para poder buscar la solución al problema que se haya generado. Bueno, creo que hablé demasiado, no sé si le respondí la pregunta. Profe, disculpe, Sí, profe. profe. Sí, adelante. Bueno, Bueno. yo pregunto, ¿verdad? Es como si fuera, tu tema de doctorado fue tesis de doctorado, es como si fuese que hayas hecho una autoevaluación de una carrera. Y te puedo decir que más. Más que eso, porque fueron de varias carreras de filosofía, ¿verdad? Sí, fueron de todas las carreras de Casa todas las Central. carreras. Sí. Sí, sí, sí. Gracias. Así mismo, sí. Bueno, y entonces, bien, esa fue la experiencia, pero les digo, o sea, lo único que yo les recomiendo, porque ustedes ya van a empezar a pensar sobre su tema de tesis y demás, les recomiendo que ya vayan enamorándose de un tema, y les digo enamorándose luego así, porque ustedes saben que todos los enamorados tienen así sus rupturas y sus reconciliaciones mucho más felices, ¿verdad? Porque eso sí o sí les va a pasar, o sea, tienen que buscar un tema donde estén apasionados sobre ese tema, porque va a llegar un punto donde por todo lo que hacemos tesis pasamos por ese altibajo en donde uno dice, ah, ya no quiero saber más nada de vos, necesito terminar contigo. Y eso es un tiempito nomás, después volver a retomar con todo, ¿verdad? Pero por eso tiene que ser algo que verdaderamente les llame la atención, les guste y quieran leer más y más sobre eso, porque de eso no se van a salvar, o sea, van a tener que leer muchísimo, muchísimo. Bueno, tengo varias manos arriba. Está la de, no sé quién estuvo primero, si Machuca o Marcos, no sé. Le doy la palabra a Machuca primero. Marcos estaba primero, profe. Ah, bueno, está bien. Marcos, adelante. No, no importa, no importa. Pero ya que me dio la palabra, excelente. Profe, nada más considerando que, o sea, que tengo entendido que en esta maestría, en el segundo año, uno elige el énfasis que va a Sí, ejercer, ¿verdad? sí, sí. ¿En qué campo usted considera o en qué énfasis usted considera que hay más campo de desempeño laboral actualmente? En mi caso, por ejemplo, por el cargo que ocupo, necesariamente debería de hacer la parte de gestión, pero me parece nomás un poquito limitado entonces, ese campo, por esa es mi consulta. Mira, todo depende de lo que te guste realmente, Marcos, ¿verdad? Porque en todos los campos hay mucho, mucho espacio de actuación, ¿verdad? Y te describo así rápidamente, ¿verdad? Si vos seguís la maestría con énfasis en investigación, tenés todo el campo de las tutorías de tesis desde maestría para abajo, ¿verdad? Las carreras de grado y demás. Y tú más, o sea, puedes pensar en una consultoría de investigación que ahora nos hace muchísima falta, ¿verdad? Y unas buenas, buenos espacios de consultoría con tutoría de esa naturaleza, ¿verdad? Por eso te digo, el campo es fértil y hay mucho por hacer allí, ¿verdad? Tenés también la posibilidad de dedicarte netamente a elaborar proyectos y presentarte a estos grandes espacios que presenta el CONACYT, por ejemplo, y que son bastante, son sustentables en el tiempo, o sea, con que vos de repente te presentes a un proyecto que tiene una inversión de 80 millones o inclusive, ustedes saben que CONACYT tenía, no sé, ya hace rato no estoy mirando más, pero sabía que había proyectos de inversión de hasta 400 millones, ¿verdad? Entonces, depende de cómo vos te organices para trabajar en ese ámbito para tener un buen ingreso y muchísimo trabajo, ¿verdad? Es en el campo de la investigación, en el campo del diseño curricular es lo que está en falta ahora. No hay muchas personas que se dediquen al diseño del currículum y acá ya voy a nuestro tema, ¿verdad? Con este tema de que el CONES está estableciendo la formalización de la 515, que es donde aparece el nuevo marco de la elaboración de las carreras de grado, y más aún ahora que en octubre está feneciendo el tema de la elaboración de
o sea, de llevar o de trasladar la consideración también en las carreras de grado para establecer los créditos académicos, y eso es un trabajo técnico de quien hace el diseño curricular de una manera bastante concienzuda, por decirlo de alguna manera. O sea, elaborar un diseño curricular actualmente para una carrera de grado o una carrera de posgrado amerita una formación bastante sólida, y hay mucho campo de actuación y escasos profesionales en eso, ¿verdad? El énfasis en gestión, también hay una demanda desde las universidades muy grande, porque anteriormente las personas que estaban en la gestión eran personas que se destacaban en su profesión, pero no hacían el conocimiento de la organización institucional desde una perspectiva pedagógica, desde una perspectiva como centro pedagógico. De tener a su centro la pedagogía y la enseñanza, o sea, el desarrollo académico. Entonces, hoy en día, las universidades también tienen como, o desean que sus directivos tengan la capacidad instalada de las dos vertientes. Por un lado, el profesionalismo de la carrera de base, y por otro lado también esta formación pedagógica tan necesaria para poder acompañar todo lo que nos exige la calidad de una carrera de grado establecida por la NEAES y la construcción de un nuevo diseño curricular desde el CONES. Ya no se explica tener a un director que no maneje los procedimientos, que sea un excelente ingeniero, un excelente abogado, un excelente médico, pero que no conozca los procesos pedagógicos curriculares. Es muy complicado. Por eso también Genial, tenemos espacio ahí. Así que genial, hacia donde profe. te Más vayas, que, entiendo, más que respondía la consulta, en realidad también me aclaraste bastante las dudas que tenía con respecto a las otras áreas, ¿verdad? Porque yo más bien lo que me manejo es gestión, y la gente de la universidad donde trabajo que se dedica a la parte técnica maneja el resto, entonces no, por eso más bien justamente era mi consulta. Pero genial, pues muchísimas gracias por la aclaración. muy bien, súper bien. Ahora sí, Machuca. Sí, profe, con lo que dijo Marcos me surgió una pregunta más aparte de la que tenía. Primero, una rápida. Con respecto a los énfasis que tendríamos que elegir el año que viene, yo tengo una duda. Esos énfasis, cada uno de los énfasis, ¿cada uno puede elegir o habrá un consenso y todos vamos a tener que optar por solamente uno? ¿O cada uno se puede ir al énfasis que elija? Buenísima No. pregunta. Bueno, Porque yo tengo entendido, y eso me está preocupando un poco, que el profesor coordinador me había dicho que vamos a tener que ponernos de acuerdo todos sí. para elegir un solo énfasis, porque todos vamos a tener que hacer solamente un énfasis. Bueno, les comento que el año pasado, dentro de la maestría que se ejerció, eran demasiados estudiantes, ¿verdad? Eran así como 60 más o menos, ¿verdad? Entonces ellos pudieron hacer dos grupos, y porque la maestría se tiene que sostener también, ¿verdad? O sea, una cuestión de mercado también es la situación, ¿verdad? Entonces ellos tuvieron la posibilidad, porque había una división prácticamente equitativa de quienes querían estudiar investigación y quienes querían estudiar con énfasis en diseño curricular. Entonces ellos tuvieron la posibilidad de hacer esta división porque eran muy numerosos. Pero en espacios así donde no son tan numerosos, generalmente va a la mayoría, o sea, llega al consenso de la mayoría, y ahí se opta por un énfasis correspondiente. Así que nosotros, por ejemplo, en mi experiencia cuando cursé el año, 3 veces por ahí tuvimos que votar porque era una la diferencia o 2 personas la diferencia, y era todo. Siempre hay gente que se enoja, hay otros que dejan por ese año hasta que otro grupo haga el énfasis que uno quiere y cosas así, ¿verdad? Pero a veces... Y ahora sí estoy preocupado. Sí, yo también. Con la pregunta de Pero Isabela bueno. me quedé preocupado porque no había pensado en eso en realidad. Es así. No, por eso le digo, una cuestión de mercado es
porque como les digo, no, una maestría no se sostiene con menos de básicamente 20 estudiantes. Ok. Y profe, y mi siguiente pregunta entonces, con el tema que vos habías dicho que tenemos que empezar a pensar ya en nuestro tema de tesis, ¿acaso no sería más prudente esperar a ver en qué énfasis caemos para ahí tener un mejor panorama de nuestro tema de tesis? ¿O el tema de tesis no incide con el énfasis que vayamos a tomar? Y tiene que ver, ¿verdad? O sea, vamos a suponer que ustedes estén queriendo desarrollar un tema de investigación, o sea, que quieran hacer en investigación y todo lo que tomes, o sea, cual sea tu tema, va a tener que converger en una investigación, ¿verdad? Por eso cuando es el énfasis en investigación te da esa flexibilidad, ¿verdad? Ya, ok. Cuando es el currículum, bueno, uno ya tiene la idea clara y va viendo y diciendo, yo quiero trabajar sobre este tema. O sea, depende mucho del enfoque con que tomes cada tema. Eso es lo lindo que tiene la educación, que es muy versátil. O sea, los temas que vos tomás puedes analizarlo desde diversas perspectivas. ¿Y por qué les digo que ya vayan mirando con cariño qué temas quieren tratar? Porque es muy lindo eso que estás diciendo, ir descubriendo, ¿verdad? De hecho que cuando uno se plantea la idea de ponerse a investigar, llegan momentos donde ya tenés que decidir, ¿verdad? En este primer año ustedes todavía no van a tener esa necesidad de decidir, pero yo les aconsejo simplemente que vayan mirando desde esa perspectiva, porque si ustedes toman un tema que les guste desde ahora, desde el primer año, ya van a ir enfocando todos los textos que van leyendo y van viendo, ya lo van a ir como separando y agrupando, diciendo, esto me puede servir para mi tesis, y ya lo ponen ahí en una carpetita digital y van compilando información, ¿verdad? Entonces van ganando tiempo porque el tema de hacer una tesis implica mucha lectura, implica una demanda de tiempo. O sea, pensar que yo estoy haciendo una tesis y que puedo estar un sábado y un domingo por la tarde compartiendo con mi familia así como si fuese que nada existe, es irreal, ¿verdad? O sea, yo recuerdo que mi familia me dijo cuando te defendí la tesis doctoral, me dijeron, bienvenida a la familia, esa fue mi felicitación, ¿verdad? Entonces, volví a ser persona y volví a tener vida social más o menos después de eso, porque es eso, o sea, hay que ser honesto con esto, no estamos en un espacio de un trabajito así cualquiera que se hace en 2 semanas o en 3 semanas, no es así. Entonces, por eso simplemente va mi recomendación, y vuelvo a decirles, es una recomendación de experiencia nomás la que les voy bajando, ¿verdad? Bueno, le tengo a Leonardo, ¿puede ser? Sí, profe. Sí, ¿qué tal? Bien, profe. Te quería hacer una consulta, ¿verdad? Que, Dime. o sea, habitualmente la gente ya opta, ¿verdad?, por hacer el doctorado ahora, pero de pronto, si uno desea hacer otra maestría, el primer año ya no existe esa necesidad de cursar. Por ejemplo, si uno opta, ¿verdad?, por un énfasis determinado, no sé, investigación, después uno puede esperar un segundo grupo, ¿verdad?, que opte por gestión o algo así, ¿verdad? O esperar, ¿verdad?, para hacer otra maestría. Y mira, lo que tenés que hacer, o sea, primero hay que mirar el reglamento de la maestría, ¿verdad? Si esa maestría contempla la posibilidad de, porque ahora el CONES es muy puntilloso con ese tema, ¿verdad? Si el reglamento interno de tu maestría decía que existía la posibilidad de hacer esas convalidaciones, la puedes hacer haciendo todo el trámite legal que eso implica, ¿verdad? Que cada universidad y cada programa tiene su manera de ejecutarlo, ¿verdad? Y puedes hacerlo, como te digo, si está contemplado dentro de la normativa. Si no está contemplado dentro de la normativa, vas a tener que cursar los 2 años, ¿verdad? Eso es así. No sé cómo estará el de filosofía. Esa parte no sé. De hecho, yo hice la pregunta a varios directivos y ninguno me respondió, ¿verdad? O sea, no sé si es
si hay una laguna con respecto a eso, ¿verdad? Si no Y hay mira, una yo te disposición. puedo hablar del programa de doctorado que ahora estamos sacando, ¿verdad? O sea, de los nuevos que ya están con la 515, en donde se está sacando las nuevas reglamentaciones y hay cuestiones taxativas que tiene el doctorado, ¿verdad? Por decirte, ahí sí contempla las exigencias que tiene para que te puedan convalidar, o sea, qué punto de coincidencia o qué porcentaje de coincidencia tiene que tener la asignatura y en qué nivel de programa también desarrollaste, que no es un tema menor, ¿verdad? Para que te puedan considerar como una asignatura ya cursada y llevar la dúplica de la calificación que obtuviste en ese periodo, ¿verdad? Es una cuestión de procedimiento administrativo, pero que tiene que estar reglamentado. Sí, profe. Muchas gracias. Ok. Roberto López Castillo, el hermano de las señoritas López, ¿cómo estás? Te escucho. Bueno. Buenas noches, profesora. Mi Espera vos, consulta es, Roberto, sí me pongo una cosa. Vos no es de celoso que viniste con tus hermanos hasta en la parte virtual, ¿verdad? no, profesora, ya están casadas las dos. Ah, bueno, está bien. No Yo hay soy, ningún convenio con tus cuñados, ¿verdad? Sí, todo no, bien. no, yo soy soltero y ahora vivo feliz, profesora. Al revés, profe. Las Al hermanas le revés. controlan al hermano. Ah, barbaridad. No pensé de esa perspectiva. Sí, ya están casadas las Bueno, dos. no era una broma nomás. Pero mi pregunta era, profesora, el tutor metodológico y el tutor técnico, Se cortó tu pregunta, querido el Roberto. tutor metodológico te asigna la Facultad de Filosofía. Ahora te escucho otra vez. Te escucho entrecortado. Ah, bueno. Buenas noches. Ahora te escucho. Ah, bueno. Buenas noches, profesora. El tutor metodológico asigna la Facultad de Filosofía. No. No. O sea que, a ver, ¿cómo decirte? El procedimiento que establece la maestría, la que está vigente en la que ustedes están, ustedes tienen que tener su tutor u orientador de tesis, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace filosofía? ¿Qué es lo que ustedes tienen que presentar para que sea aprobado su tutor? Es justamente una nota en donde una vez que ustedes tengan asignado su tema, porque lo primero que tienen que pedir es que se registre el tema en los libros de maestría de la facultad y que esté aprobado, ¿verdad? Por el consejo. A partir de allí, una vez que tengan ustedes su tema, pueden solicitar su tutor. Y el tutor tiene que, en su mayoría, tiene algunas exigencias, ¿verdad? O sea, tienen que, si es de la Facultad de Filosofía, bueno, lo que ven en el consejo es si realmente la persona que va a acompañar tu trabajo de tesis tiene la formación de base necesaria en cuanto a la parte de contenido para poder acompañar tu proceso de trabajo. Si es una persona externa, bueno, se pide que se acompañe al pedido todo el currículum de esta persona que va a ser asignada como tutora orientadora de tu trabajo de investigación. Y eso está aprobado, o sea, se aprueba por consejo. Pero sería un tutor metodológico y un tutor técnico. No, solamente tu tutor de contenido, o sea, filosofía te pide solamente un tutor de contenido, o sea, que tiene que hacer el trabajo de las dos cosas al fin y al cabo, ¿verdad? Al fin y al cabo. Muchísimas gracias, profesora. Uh-huh. Ok, porque después cuando vos presentes tu protocolo, lo que hace filosofía es asignarle a una persona para que te haga el análisis metodológico de cómo se presentó todo ese trabajo, o sea, cómo se presenta ese proyecto de investigación, para que te lo aprueben o no te lo aprueben o te lo devuelvan para hacer los ajustes correspondientes, ¿verdad? Ahí entra el trabajo de filosofía en la parte de la aprobación o la recomendación de mejoras. Bueno, no hay más consultas así de avisos parroquiales bien largos que tuvimos hoy. Bueno, entonces vamos ahora a trabajar con lo nuestro.
Un ratito. Voy a cancelar este. Bien. Bueno, ¿pueden ustedes ver la pantalla? Sí, profesor. Bueno, muy bien. Nosotros hoy vamos a empezar a trabajar con las teorías del currículum. Entonces, a mí me gustaría pedirle a dos personas de la concurrencia que me puedan decir un poco qué términos o qué le viene en la mente cuando ustedes escuchan esta expresión, teoría del currículum. ¿A qué les parece que apunta esta expresión? Yo no les tengo dentro de mi campo visual, así que les pido por favor que hablen nomás sin ningún inconveniente. Ninguno tiene ninguna idea. Miren que quiero sus ideas originales, no de San Google, ¿sí? Pregunto, ¿están allí? Sí, profe. Ok, Sí, estamos, profesora. bueno, Bueno, genial. por lo menos lo primero que se me ocurre es en cuestión del origen y desarrollo del currículum, es la creación del currículum desde la perspectiva de la necesidad de la sociedad, ¿verdad? Ujú. Interesante. Interesante idea. ¿Alguien más? A ver, una de la parte femenina que pueda defender el honor del saber femenino. Profe, ¿el Sí, currículum tendría que ver con la parte de los programas de estudio? sí, forma parte de. Eso se me viene a la cabeza, tipo Ujú, toda la formación, no la formación, la creación de los programas, todo lo que conlleva un programa, los contenidos, ujú, los objetivos, las fundamentaciones. Eso es lo ujú, que se me viene así ujú. en primera fila a la mente. Bueno, muy bien, excelente. ¿Alguien más que quiera aportar algo? Bueno, ¿Qué tal, profe? No sé aquí si me nos... escucha. Sí, Sí, adelante. como dice teoría, nomás se me hace a mí que viene probablemente ya una esquematización, ¿verdad? De probablemente algún desarrollo teórico que habrá sido en algún momento más efectivo, ¿verdad? Para la práctica. Y en base a eso se va desarrollando esta teoría, ¿verdad? Y se hace como un esquema, un Ujú, resumen, y se van planteando por lo menos los conocimientos más actuales, ¿verdad? En ujú, relación a esta teoría. ujú. Muy bien. Bien, sí, es muy importante porque hablas también de una evolución en el tiempo y también tiene, las teorías del currículum tienen relación con una evolución en el tiempo, ¿verdad? Bueno, acá lo importante es que nosotros tenemos que saber que el término currículum viene de un vocablo latino que significa currere, que significa camino. Entonces, camino, carrera, ¿verdad? Cuando nosotros nos referimos a una carrera, por sobre todas las cosas, sabemos que si hay una carrera es porque hay un punto de partida y hay un punto de llegada. Y hay un itinerario por recorrer, ¿verdad? Entonces, desde ese concepto es que nosotros vamos a trasladar este término de currere, que era en el latín y traducido viene a currículum, significa un camino de proceso de formación. O sea, vamos a ir viendo que el currículum no es fácil de definir, justamente por lo que nos decía el compañero, ¿verdad? El currículum tiene que ver necesariamente con una evolución en el tiempo y con una respuesta que genera a la realidad educativa en ese transcurrir del tiempo. Pero miremos sobre todas las cosas, vamos a centrarnos hoy que el diseño, o sea, la teoría, el currículum, eh, es un documento prescriptivo
¿Por qué es prescriptivo? Porque nos da dando las orientaciones sobre las cuales debemos seguir, sobre las cuales tenemos que construir también y trabajar, ¿verdad? Como decirles, el currículum tiene dos vertientes. Podemos hablar de un macro currículum y podemos hablar de un micro currículum, porque se dan estas dos vertientes del diseño curricular en un desarrollo paralelo. Como les decía, el currículum es un documento prescriptivo que se encarga de establecer justamente los objetivos a los cuales quiere llegar la educación, la formación educativa de todo un pueblo. Y al establecerse estos fines o estos objetivos que tiene, también necesariamente tiene que armar su trazo de camino. Y en ese trazo de camino es donde aparecen todos estos niveles educativos que nosotros conocemos en el país. Entonces, cuando nosotros miramos la construcción del currículum desde una perspectiva a nivel macro, vamos a ver que existen los fines de la educación paraguaya, que es a nivel macro. Porque al hablar de unos fines de la educación paraguaya, nos estamos refiriendo a algo que abarca todo lo que implica la formación educativa. Yo les pido que se imaginen esto, que abran su mente y que hagan esta imaginación un ratito, ¿verdad? Yo les pregunto a ustedes, ¿hay algo en la Tierra que ustedes conozcan que no se encuentre debajo de ese espacio azul, celeste, transparente que nosotros llamamos cielo? ¿Dónde está mi matemático? Estamos acá, profe. Recordame tu nombre, por favor. Alberto Pérez. Alberto, decime, ¿vos sabés, conoces de algo en esta tierra que no esté debajo del cielo, de lo que nosotros llamamos cielo? Y si todo está debajo del cielo, no me parece que haya algo que pueda estar fuera. Sí, excelente razonamiento. Funcionó tu razonamiento lógico, ¿verdad? Bueno, hacia ahí apuntaba. Capaz que un científico me diga, pero profe, tal cosa, ¿verdad? Pero nosotros no estamos en el plano de los científicos, sino estamos en el plano de un razonamiento que va a ser sencillísimo. En Paraguay, a través de la ley 1264, General de Educación, se establecen los fines de la educación paraguaya. ¿Y por qué yo les hablé del cielo? Porque los fines de la educación paraguaya pueden ser considerados como el cielo de la educación, en el sentido de que todo lo que nosotros hagamos en educación, pero absolutamente todo, la formación de kinder, la formación de la educación inicial desde prejardín, jardín, preescolar, el primer ciclo, segundo ciclo, tercer ciclo, la educación media, la educación universitaria, la educación terciaria no universitaria, o sea, todos los espacios de aprendizaje no formales también. Todas esas formas de aprendizaje que se generan están contemplados en una finalidad única, que por eso se llama justamente fines de la educación paraguaya. ¿Alguno de ustedes tiene una idea de qué dice los fines de la educación paraguaya? ¿Sobre qué temas trata? ¿Alguno sabe? Sí, más o menos, profe. Creo que acá todos son docentes. Yo soy el menos indicado, ¿verdad? Porque yo soy abogado, escribano y más matemático por pasión, ¿verdad? No llegué al nivel, ¿verdad? Del compañero Juan Pablo Alberto. Alberto. Yo hice 2 años en la FACEM y después ingresé a la Facultad de Ingeniería, pero por cuestiones laborales, ¿verdad? No pude llegar, ¿verdad? Al techo de mis objetivos matemáticos, pero desde chiquito, ¿verdad? Soy un aficionado. Pero básicamente los fines, ¿verdad? Hablan, o sea, hay varios, creo que, ¿cuántos eran? 10 y... ¿Cuántos eran? Esos son los objetivos de la educación paraguaya. No eran tantos, era como 8. O por ahí era, algo así. ¿Cuánto eran, profe?
No, no está No sé luego si estoy enumerado. No, no no está está luego numerado. enumerado los Ah, fines, están escritos en párrafos nomás. ya, en términos abstractos. Entonces, profe, Sí. no, porque estoy haciendo, ¿verdad? Una imagen mental, ¿verdad? Entonces, Ujú. no, profe. No sé si nos puede ayudar con eso. Pero en realidad, pues todo es muy repetitivo, profe. Hablando así mal y pronto. Así va repitiendo todos los objetivos, los fines, ¿verdad? O sea, que va girando en torno al mismo eje, ¿verdad? Atender un ratito una cosa. O sea, como magíster ya no me puede decir que es todo repetitivo. Corrección. Ahí vos podés decir que tienen una vinculación intrínseca. Te voy a decir que sí. Pero que está repetido, no. ¿Por qué no está repetido? Porque hay un nivel de desgranamiento, ¿sí? ¿Por qué les decía yo que los fines de la educación paraguaya es el cielo? Porque es el punto máximo al cual aspira nuestros fines de la educación paraguaya, y todo lo que se haga a nivel formativo tiene que tener su mirada hacia ese fin. Por tanto, todo lo que hagamos a nivel de educación se tiene que desprender de esa idea. Y ahora les voy a decir qué dice y me van a decir, oh, wow, para eso necesitamos toda esa formación, ¿verdad? Y les digo, porque si nosotros como paraguayos llegásemos a cumplir este fin, no sé, no íbamos a estar recibiendo estas orientaciones de países nórdicos o de países del norte para hacerles más clara en mi apreciación, ¿verdad? Porque vamos a tener una autonomía tan distinta, porque dice, la educación paraguaya busca la formación de mujeres y hombres que en la construcción de su propia personalidad logren suficiente madurez humana que les permita relacionarse comprensiva y solidariamente consigo mismo, con los demás, con la naturaleza y con Dios, en un diálogo transformador con el presente y el futuro de la sociedad a la cual pertenecen, con los principios y valores en que ésta se fundamenta. ¿Se dan cuenta? O sea, habla de un razonamiento y de una construcción tal que necesita, o sea, un autodominio de sí mismo, un autosustento, una construcción de trabajos colaborativos y cooperativos en el marco de ciertos valores para poder emprender y desarrollarse como persona y como sociedad. O sea, nos estamos dando cuenta, chicos, yo no les veo las manitos porque estoy fuera del campo, porque Profe, estoy compartiendo pantalla. profe, Sí. antes de que me vaya, ¿verdad? Yo decía, ¿verdad? Repetitivo porque va repitiendo, está bien, ¿verdad? Que utilices, le agradezco, ¿verdad? El término, ¿verdad? La expresión técnica, pero sí es repetitivo porque va repitiendo otra vez los objetivos, ¿verdad? Esos fines, ¿verdad? Va desmenuzando, va desgranando, ¿verdad? Entonces, a Exacto, eso va yo me refería. desglosando. Sí, Y excelente. muchas Mira, cuestiones va repitiendo, otra vez en un punto te dice y después del otro punto te dice otra vez, ¿verdad? Casi la misma cosa en otros términos. A eso yo me refería, la repetitividad, profe. Mira, Y en cuanto, profe, a esa parte que dice, le quiero consultar su visión, esa parte que dice la relación con Dios, ¿verdad? Si bien, ¿verdad? Nosotros en la antropología filosófica, de hecho, desarrollamos, ¿verdad? La dimensión religiosa, ¿verdad? Espiritual del hombre. Hay personas que son ateas y agnósticas, ¿verdad? Entonces, la Constitución Nacional propugna, ¿verdad? Esa libertad de pensamiento, esa libertad ideológica. Claro. Los fines, la palabra inserta dentro de los fines de la educación paraguaya, para mí es atentatorio, ¿verdad? Contra esa libertad de pensamiento y religiosa, al nombrarle a Dios, ¿verdad? Sin considerar que pueden existir personas que no crean en Dios, por más que el hombre tiene su dimensión religiosa, espiritual, que nosotros estudiamos, como bien se lo dije, ¿verdad? Se lo expresé en antropología filosófica que estamos desarrollando aún como materia. Entonces, quisiera saber, ¿verdad? ¿Cuál es su visión al respecto, ¿verdad? Bueno, mira, yo creo que la expresión de Dios para los que no tienen fe en un Dios, le va a hacer ruido, ¿verdad? O sea, va a caerles un poco. Pues yo
cambiaría la expresión por una trascendencia, porque sea un agnóstico siempre cree en un poder de la naturaleza o en un poder de algo mayor, siempre de algo superior, o sea, hacia algún lugar, hacia algún punto converge la energía, ¿verdad? Entonces, yo particularmente, simple y llanamente por una cuestión de respeto a esa libertad de credo que vos te referís que tiene nuestra Constitución. Bueno, recordemos que estamos en un proceso de transformación educativa y ahí hay un diálogo filosófico y un debate filosófico muy fuerte que ahora mismo se está gestando y del cual yo creo que va a depender, pero tantas cosas en la construcción de nuestra propia cultura, de nuestra propia actuación cotidiana, porque hay una presión muy grande para una serie de transformaciones reales ahí en ese contexto, en el que Paraguay todavía en cierta medida se está esquivando, pero no sé, o sea, todo va a depender de cuánto se defiendan para quienes tengan un credo más conservador, por llamarlo de alguna manera, y para quienes tengan un credo un poco más liberado o liberal o divergente, van a tomarlo como una victoria, ¿verdad? O sea, me estoy refiriendo a esas ideologías muy fuertes que están en disputa actualmente, ¿verdad? Claro, profe. Yo entiendo, profe. O sea, yo le digo que yo soy católico, apostólico y romano, ¿verdad? O sea, yo nada más siempre analizo, ¿verdad? Con objetividad Sí, cualquier por cosa, eso. ¿verdad? O sea, considerando que pueden existir minorías que no crean, ¿verdad?, Sí. en un ser superior. Por eso te hablaba de Entonces, trascendencia, porque el que no cree en Dios, o te cree en la naturaleza, o te cree en el aire, o te cree en el arqueo, o te cree en algo siempre, ¿verdad? O sea, bueno, es que también yo creo que el ser humano, y esto como filósofo seguramente alguno ha de poder argumentarlo de alguna u otra forma, uno siempre cree que hay el origen de algo, o sea, muy pocos creo que han de pensar, bueno, en mi opinión, puede hasta rebatirme enseguida y haciéndome papillas también, ¿verdad? Pero con la mayoría de la gente que tuve conversación y que se declaraban agnósticos o ateos, siempre decían, y bueno, ¿y de dónde venimos entonces? Y siempre tenían así como una teoría de algún lugar de donde creen que estamos, ¿verdad? O sea, no una generación espontánea como algo que, oh, ¡pac!, hoy apareció y después desapareció nomás, ¿verdad? O sea, tampoco... yo creo que muy en el fondo todos tienen alguna idea que conservan para poder sostener porque estamos acá y porque ya no estamos, porque de lo contrario sería un poco no, muy y complicado, ¿verdad? yo me fundamento, profe, no solo en el sentido filosófico, antropológico, sino en el sentido legal también, ¿verdad? Porque nuestro Estado, en la laicidad de nuestro Estado paraguayo y por ende de la laicidad de la educación paraguaya. Y yo suelo ver, ¿verdad? A mí no me molesta, ¿verdad? Por supuesto, como católico no me molesta, pero sí me molesta desde el punto de vista de que no se analiza que otras personas puedan pensar diferente. Porque de pronto en una escuela, en un colegio o donde sea, ya se reza nomás ya el Santo Rosario, por ejemplo. Y de repente no se analiza que pueden existir personas, ¿verdad? Que de repente a quienes pueda resultar ofensivo eso, ya que no profesa ese credo, ¿verdad? A eso yo me refiero, ¿verdad? Ya que te puedo decir una laico, cosa ahí como pedagoga, ¿verdad? O sea, en las instituciones oficiales, y hablo de oficiales, es lo que nosotros solemos llamarle público, ¿verdad? Pero en realidad porque todos los colegios son públicos, todos entramos y salimos de ahí, ¿verdad? Como un estado, como un espacio de entrar y salir. Pero de gestión oficial, un colegio de gestión oficial no pueden rezar el rosario, o sea, no está dentro de su competencia. Ahora, distinto sería un colegio católico que dentro de su propio ideario y ya los padres a sabienda a qué sitio le está enviando a su hijo para educarle y que está sostenido por todo el ideario, la institución y todo eso, el padre es libre de elegir el lugar donde su hijo va a formarse, ¿verdad? Entonces, ahí sí él no puede ir a decir,
no, en esta escuela no se va a rezar el rosario porque esa es la esencia de ese tipo de servicio que pide, que presta y que por algo Sí, se seleccionó ese lugar. O sea, hago nomás sí, esa profe. aclaración porque Sí, sí, es claro. muy bueno tu razonamiento y no está, y no es errado. O sea, tu razonamiento es lógico y es correcto. O sea, yo no discuto lo que me estás planteando. Y es más, yo entiendo, o sea, estos fines de la educación paraguaya se empezaron a elaborar en el 93, en el 94. Nuestra constitución es del 92, ¿verdad? Ya está dentro del campo de que no teníamos que haber puesto Dios, ¿verdad? Pero fue un primer ensayo, o sea, veníamos de toda una realidad muy distinta y bueno, ahora está en reconstrucción todo esto y yo creo que ahora sí vamos a tener una visión diferente, pero también les digo concretamente, lamentablemente, o sea, entramos en una revisión y hasta de los fines de la educación paraguaya, pero no porque lo hayamos logrado, no porque ya seamos todos los paraguayos esto que dice acá, sino porque las exigencias del tiempo, del transcurso del tiempo, nos empujaron a una modificación de las necesidades también, porque acá no hablamos nada de tecnología, no hablamos nada de desarrollo sostenible y sustentable, o de otra serie de cosas. Habla del desarrollo, sí, pero no desde esa perspectiva. Entonces, el transcurso del tiempo fue poniendo más cosas a las que tenemos que responder. Pero no cambiamos los fines porque todos los paraguayos hayamos logrado esto, que tendría que haber sido la realidad para cambiar o para entrar a una reforma de la educación. El haber logrado esos objetivos y con lo cual nos dice, ya estamos con esta línea de base porque logramos nuestro objetivo, ahora tenemos que forjarnos otros nuevos. Eso no se dio en el país. Y tenemos que cambiar porque el tiempo nos impone un cambio, no porque nosotros hayamos logrado la meta de los fines de la educación paraguaya. Eso es claro y es categórico. ¿Sí? Profe, me gustaría comentar algo Sí, al escucho. respecto. A mí, yo creo que desde el punto de vista, digamos, práctico, independientemente de las creencias de cada uno, lo grave del asunto es, suponiendo que todos somos creyentes en algún Dios, y si nos interesa, por ejemplo, la educación, si nos interesa la política, la economía, y somos investigadores y somos rigurosos al respecto con metodologías, con técnicas, con teorías, etcétera. A mí lo grave en este caso me parece que se cita o se usa la palabra Dios. En un contexto, entiendo yo, paraguayo, pero ya como si eso fuera suficiente para entender de qué Dios estamos hablando, ¿verdad? Pero si hay en Paraguay esa libertad de creencia, estamos hablando de que un Dios islámico, hinduista, budista, cristiano, etcétera, ¿verdad? Entonces, que dentro marco de una descripción de teoreticista, digamos, de la educación paraguaya, pone nomás la palabra Dios. Y nosotros tenemos que suponer, porque yo entiendo, por ejemplo, que Leonardo se sienta aludido hacia la religión católica, pero tal vez otro paraguayo que cree en otro Dios se siente también aludido, ¿verdad? Entonces estamos en una especie de oscurantismo, en algo demasiado importante si nosotros creemos que ese Dios nos va a llevar a nada más y nada menos que la vida eterna, ¿verdad? Imagínense lo que es al lado de la vida eterna una investigación de maestría, por ejemplo. Entonces, eso es lo que yo veo y noto muy llamativo, ¿verdad? Como que se tiran nomás ciertas cosas así en estos textos que son descriptivos de alguna forma y ciertas cosas se deja, o sea, la descripción es tan general que cada uno puede hacer su interpretación, como también se ve muy a menudo, o como estaba citando Leonardo, o sea, estaba mencionando que él es abogado, también se ven las leyes, ¿verdad? Si la ley y si los artículos o capítulos de las leyes fueran exactas, con una descripción literaria exacta, no pudiera haber una contraparte que te puedes llamar culpable o inocente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la ley es clara. Pero como la ley es difusa, sí hay contrapartidas que tienen que debatir sobre los mismos textos para defender una tesis contraria, o sea, tesis, antítesis. Claro. Entonces, eso es lo que a mí me llama la atención.
Agregando nomás al comentario de Sí, Leonardo, pero gracias. o sea, yo quiero, acá esto es súper importante, esto que ustedes están hablando, y que ya me adelanto un poco a la siguiente parte de lo que viene en nuestra interpretación de lo que es el currículum, ¿verdad? Eh, Ustedes tienen que saber esto muy bien, que el currículum responde a la realidad del contexto actual, ¿sí? Este trabajo que estamos leyendo se elaboró 30 años atrás, ¿sí? En donde no se tenía esta divergencia de pensamiento tan marcadas como se tiene actualmente. Entonces, en su momento, tal vez el texto a todos les pareció bien y se hizo la aprobación correspondiente porque era lo que respondía a esa época. Acuérdense, recién pasaban 3 años de pasar de un estado muy autoritario, en donde sí, la visión de Dios estaba impuesta en todos lados, porque era así, ¿verdad? Independientemente al credo que cada uno profese, eso no importaba, o sea, tenía otra figura, otro contexto, otro espacio, ¿sí? Entonces, eso también es importante, ponerse en el lugar de origen de las cosas, ¿sí? Por eso les decía, ahora, en el siglo XXI, 30 años después de haber redactado esto y que tengamos que redactar uno nuevo, evidentemente van a aparecer transformaciones en la definición del modelo de hombre paraguayo, porque es un momento histórico distinto. La educación responde a los momentos históricos. Eso lo tenemos que manejar bien claro, ¿sí? Por eso justamente que decimos que las leyes no son retroactivas y demás, porque responden a un momento y a un espacio determinado. Lo mismo ocurre básicamente con las teorías educativas, con los procesos educativos, con la manera de trabajar en la educación, porque cuando se cambian las teorías educativas, cuando la manera en que se está formando, se está enseñando, ya no es suficiente porque ya no responde a la necesidad cultural, o sea, la necesidad social del momento. Entonces, amerita la necesidad de una transformación, de un cambio. Entonces, eso lo tenemos que entender muy bien. Entonces, retomando un poco lo que estábamos trabajando, porque quiero que esto quede bien claro, es súper importante entender que el currículum está, en este caso, el modelo de diseño curricular que está llevando adelante nuestro país actualmente está enmarcada en la reforma educativa, ¿verdad? La reforma educativa tiene un sustento legal que está en la 1264. La Ley General de Educación nos habla de todos estos niveles, de todo cómo está estructurada la educación a la fecha, hasta la fecha de hoy, ¿verdad? Eso está reglamentado por una ley. A partir de ahí aparecen todas las resoluciones, los pequeños cambios que se van ajustando, pero ahora vamos a hablar de una transformación que seguramente va a tener que llegar también al marco de las leyes, para que esas leyes puedan acompañar las transformaciones que se van a ir dando al interior de las aulas también. O sea, eso va a tener que operar. Entonces recordemos, el currículum es un documento prescriptivo que tiene dos vertientes. Por un lado está el macrocurrículum y por otro lado está el microcurrículum. ¿Cuál es el macrocurrículum? Está dado justamente por los delineamientos generales que aparecen en los diseños curriculares de todos los niveles de trabajo del país, ¿sí? Entonces, ahí aparecen los objetivos generales de la educación paraguaya. ¿Y por qué yo tomaba o sea, por qué hacía la precisión de ser puntillosa en decir, no es que se repite, hay un nivel de gradación, de concreción. En los fines está el nivel macro. En los objetivos aparece un poco más claro. ¿Dónde va a ser los objetivos generales de la educación? Posteriormente, los objetivos generales de la educación se va traduciendo a los objetivos generales de cada nivel, de la educación inicial, del primer ciclo, del segundo ciclo, del tercer ciclo y sucesivamente.
¿Dónde es el nivel de concreción real de esta formación? Está dado en las aulas, ¿sí? Está dado en cada grado, está dado en cada materia, donde allí la sumatoria de todas las experiencias escolares que tengan los estudiantes tiene que dar como, o tendría que haber dado como resultado mínimamente este objetivo, estos fines que nosotros acabamos de hablar, ¿sí? Entonces, ese es el nivel macro de la educación. Ahora se comprende, profe, se comprende, ¿verdad? Entonces, va de un nivel más general y va haciéndose cada vez más específico, ¿verdad? Exacto, así mismo, así mismo. A eso nos referíamos al desgranar, o sea, al hacer a un nivel de concreción mayor, porque ¿dónde realmente el alumno se forma? En el aula, o sea, se forma en el preescolar, se forma en el primer grado, y en el primer grado, ¿cómo realmente logra los objetivos del primer grado? Y desarrollando comunicación, desarrollando matemática, desarrollando medio natural, o sea, ahí están las concreciones reales. ¿Mm? Y traslado nomás al debate social que ahora está con fuerza. ¿Por qué la gente no quiere que la ideología de género llegue a las bases del preescolar, del primer grado y demás? Porque ahí está el centro de lo primero que va quedando y que va creciendo con la persona. Porque ahí es el espacio más vulnerable, o sea, en donde. ¿Por qué nosotros aprendimos, en qué momento aprendimos a leer? En nuestros primeros años de vida. Y desde ahí empezó un camino sin retorno para nosotros, a no ser que haya habido un problema cognitivo. No olvidamos la lectura, no olvidamos el cálculo, no olvidamos la capacidad de expresarnos oralmente. Hemos de olvidar algunos términos de fechas, algunos términos de denominación de palabras técnicas, de los conceptos, pero generalmente tenemos en cierta medida la esencia de las cosas que fuimos estudiando, porque es la base del desarrollo de nuestra cultura. Es un tema muy delicado, profe. Sí, Porque son temas delicados. así como yo digo, ¿verdad? Que no se puede imponer una religión, ¿verdad? Como la católica a todos. Al tener, ¿verdad? El espíritu de tolerancia, al ser ideologizado, ¿verdad? Ahí ya es violatorio de la libertad de pensamiento de las personas. Y también viola, ¿verdad? La patria potestad de los padres, ¿verdad? Que tienen, ¿verdad? El derecho, ¿verdad? De criar, ¿verdad? En lo que esos padres consideran, ¿verdad? Correcto como principios y valores. Uh-huh. Y ahí es donde entra toda esta controversia grande, que la gente todavía no comprendió hasta dónde va. El común del pueblo, nosotros que debatimos en educación sobre estos temas, ya, bueno, los que creemos y yo me confieso a favor de la familia tradicionalista, por decirlo de alguna manera. Respeto mucho lo otro, pero hay ciertas cosas que no comparto en la vulnerabilidad del niño. Y esto lo hablo desde la perspectiva de haber llevado 13 años de dirección en colegios, ¿verdad? Entonces, el chico es un ser maneable, o sea, el chico al niño, a él no le entra en la cabeza, no, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro, sino él está en otra esfera, está su crecimiento, en otra esfera está su pensamiento. O sea, ahí sí hay una mezcla de una serie de cosas que si vamos a empezar a discutir no vamos a desarrollar la clase de hoy, porque es un tema apasionante que nos va a llevar mucha tela por cortar, ¿verdad? Pero creo que tenemos que generar un espacio para hacer estos debates también, ¿verdad? Pero es importante entender que estamos pasando y vamos a pasar por un momento histórico en este aspecto el único básicamente de toda la región que todavía no tiene incorporadas esos pensamientos ideológicos dentro de su diseño curricular.
Sí, Yo recuerdo cuando fui a España a hacer una especialización de unos pocos días, a mí me llamó muchísimo la atención cuando decía, en el titular de un diario decía, padres realizaron recurso de amparo para que sus hijos no entren a la clase de ciudadanía. Y yo decía, ¿por qué los papás no quieren que sus hijos entren en la clase de ciudadanía? Y después leyendo la información al interior del título, me di cuenta que eran padres que no querían que a sus hijos justamente se les inculque este tema de que puedes estar eligiendo contra natura una cosa u otra. Entonces, no tuvieron de otra en España que armar un recurso de amparo para que sus hijos no asistan a esas clases, ¿verdad? Entonces, estaban así muy al extremo y al final no pudieron contra eso y también ya está instalado allá, ¿verdad? por eso, profe, lo del currículum es una cuestión, ¿verdad? Una cuestión transversal, ¿verdad? Para la sociedad misma, porque la cuestión, por ejemplo, del nazismo, ¿verdad? En cómo se tocaba en Alemania, se insistía mucho sobre eso, ¿verdad? Para que no se repita. Entonces, se introducía en la educación, ¿verdad? Alemana eso, y lo mismo por ejemplo, en el currículum de la educación brasileña, según me dijo, yo desconozco porque tampoco leí, pero me dijo una alumna, ¿verdad? De la universidad, que vivió, hizo toda su escuela y colegio en Brasil, que no tocan, por ejemplo, ellos en historia la guerra contra la Triple Alianza. Claro. O sea que, ¿por qué te digo claro así con mucha vehemencia? Porque vamos a ver, o sea, acá ya paso a la siguiente. Acá vos ves que dice currículum, cultura y educación. O sea, la educación es la manera de transformar tu cultura. Entonces, es como una arcilla. O sea, el currículum en este caso, el currículum es el que te determina esta hoja de ruta de cómo se va a formar el estudiante. Ese es el macro currículum. Por eso es que hay un diseño curricular para todos los niveles que es común para todo el Paraguay, porque eso es lo que se estableció. Ahora me van a decir, pero profe, en el colegio tal se enseña tales materias que en tal colegio no se enseña. A eso se le llama currículum institucional, que es el microcurrículum, ¿sí? Pero hay un elemento común que construye la cultura de los pueblos. ¿Y cuál es ese elemento común que construye la cultura de los pueblos y que hace que se perpetúe en el tiempo o que se vaya transmutando o que vaya adquiriendo nuevos reveses? Es la educación. ¿Y la educación dónde se concreta? A través del diseño curricular. Por eso es decir, no, pero ya están discutiendo porque se ponga o no en el currículum nomás. En el currículum sí que luego, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el currículum es el documento que después te guía y orienta todo el caminar del desarrollo educativo de todos los niveles y debe de transformar las mentes de lo que se están formando o de quienes se están formando en esa educación. De ahí su trascendencia. Categórico, profe, y para no ¿verdad? Herir alguna susceptibilidad, entonces voy a mencionar nomás en términos generales, hay países de repente donde ciertas ideologías pisan tan fuerte que por supuesto eso se plasma en el currículum y justamente estuve leyendo sobre el tema y un sociólogo que a la vez es un psicólogo, entonces analizó de que para realmente arrancar, para eliminar esa ideología que fue instalada en la sociedad, tiene que pasar más o menos 20 años, ¿verdad? ¿Por qué? Porque toda una generación creció, ¿verdad? Con esa ideología en las escuelas, en los colegios y en las universidades. Así mismo. Es así, porque esa es otra característica, y gracias por nombrarla. La educación es, o sea, que la implementación de un diseño curricular, no sé, los frutos de la implantación de un diseño curricular no se ve al año, no se ve en 5 años, sino se ve en
15 a 20 años se ve su resultado, pero como decís, ya es toda una generación que transmitió su misma experiencia a la generación que le sucedió y se vino una cadena sobre la cual hay que volver a trabajar para tratar de revertir alguna situación adversa. Y yo les digo esto así, ya no entro en el campo ni de las ideologías ni de nada, sino un campo así puramente concreto. Decimos ahora a los millennials, por los jóvenes que ahora están, ¿verdad? Los que nacieron en el 2000 y están ahora, que tienen una característica peculiar. Tal vez no sean el 100%, pero en un 60-70% más o menos reúnen la característica de no tener la posibilidad de enfrentar la frustración. O sea, que ellos rápido se desmotivan y se acabó. O sea, bueno, no lo hago y se acabó. No pasa nada si no hice. Es la ley del menor esfuerzo. El exijo mucho, pero no doy mucho. O sea, no es retribuible lo que yo te exijo con lo que yo te voy a ofrecer, ¿verdad? En la mayoría de ellos tienen esa característica porque viene de una generación de padres que se enraizó tanto la idea de yo le voy a dar a mi hijo lo que yo quería y no pude tener. O lo que yo pasé tanta exigencia a mi casa y que yo no me sentía bien, o sea, yo no le voy a hacer padecer a mi hijo eso. Y entonces fuimos a un espacio de tanta flexibilidad que eso ahora se ve con los padres. Yo les digo que hasta el año pasado estuve en la dirección del colegio, ¿verdad? Y yo veía cómo los hijos de mis exalumnos ya, porque estuve 19 años, le digo, en esa institución, ¿verdad? Yo veía que los hijos de mis exalumnos venían y ya no era la misma característica de la que tenían sus padres. Sus hijos eran mucho más flexibles otra vez de lo que los padres de ellos habían sido con esta teoría supuesta de que yo no le voy a hacer padecer a mi hijo lo que yo sufrí. Y vemos otra vez ahí qué era lo que yo sufrí. Sufrí una exigencia de trabajo, o sufrí una exigencia que tenía que cumplir mis deberes, eso que me llamaban de la escuela, y no era que yo iba a decir, no, hoy no me voy a ir porque me duele la cabeza. No, sí, levantate, te vayas, era nuestros padres, ¿verdad? No, me duele la cabeza, me duele la panza, no sé qué, te vas y te vas, era, ¿verdad? No. Y si por ahí el maestro le mandaba a llamar a tu mamá, ahí en primero ya te castigaban porque te llamaban. Y después te castigaban otra vez por lo que era que pasó realmente, ¿verdad? Sin embargo, ahora lo primero que viene es atacarte a la escuela. ¿Por qué le estás sacando su trabajo? No, vos no sos comprensivo, vos no sos bueno, vos no sos... O sea, el problema está atrás en la escuela y no en lo que se pueda ayudar al chico, ¿verdad? O sea, esas son características así, reales de conocimiento causa que yo les estoy planteando en una transformación. Y a mí realmente me preocupa muchísimo cómo van a seguir siendo los niños que ahora van creciendo con unos padres poco comprometidos. Sí, y con una cultura así tan laxa y con una apertura, entre comillas, de mente, está complicada la situación. Sí, adelante, alguien creo que levantó la mano. Sí, yo, profe, quería contar algo justamente llevando al aula para este tema, ¿verdad? De los compromisos de los padres, ¿verdad? En un colegio donde yo estoy, X, obviamente, iba a haber de hecho que se va a realizar un festival de folclore por cada país, ¿verdad? Y dijimos que sea competitivo, ¿verdad? Que los alumnos con cada stand que van a poner que compitan y se le va a dar un premio porque es mucho trabajo, mucho esfuerzo y después todo bien y después nos dicen que al final no va a ser competitivo porque algunas madres se molestaron por eso porque algunos chicos son muy sensibles y no van a poder aceptar si pierden y nos quedamos así, ¿ok? ¿Qué hacemos ahora? Y quedó eso ahí. Me impresionó por un lado, ¿verdad? No sé qué decir, me descolocó cuando escuché eso y no, quedó ahí. Al final lo va a hacer por competencia así nomás y no hay.
Y muchos filósofos, o sea, también ya los filósofos hablan, y esto me van a corregir algunos compañeros, ¿verdad? No, hablan de que estamos ante una generación de cristal, le llaman, ¿verdad? Que ante el primer espacio de frustración se quiebran y muy difícil de volver a avanzar. Por eso les digo, tal vez los padres somos responsables de no ayudarles a nuestros hijos a canalizar el sentido de frustración también y de pensar que todos, o sea, ¿cómo le ayudamos los padres o cómo no le ayudamos los padres? Es cuando algo no le salió y tratamos de compensar con otra cosa, por ejemplo, que no logró esto y al final le compensamos con otra cosa. Entonces siempre está la persona pensando que ante una frustración va a haber una compensación de otro lado, huellas dentro de la persona, ¿verdad? Sí, profe, y siempre algo que pasa, un límite se torna algo malo, porque de pronto se confunde, ¿verdad? La permisividad y el relajo, ¿verdad? En las obligaciones, ¿verdad? De los actores sociales, ¿verdad? De las personas dentro de la sociedad. Sí. Se defienden mucho los derechos, pero se deja de lado las obligaciones. Y ahí, ¿verdad? Se genera, ¿verdad? Una sociedad, ¿verdad? Muy, muy irresponsable y donde se confunde, ¿verdad? La tolerancia, la empatía, ¿verdad? Con tolerar todo y no te pones en el lugar del otro,